Bueno, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo que vamos a estudiar la palabra de Dios en las manos del Señor. Sí, repito el título, ¿qué hacer en los momentos difíciles? Eso es lo que vamos a estar hablando, ¿está bien? Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos alrededor de su palabra, por estar aquí juntos, Señor. Gracias por las personas que en su casa están escuchando la palabra, en todo el mundo, Señor, muchas personas escuchando la palabra, y le damos gracias por eso, Señor. Asístenos con tu Espíritu Santo, dirígenos, Señor, que mis palabras sean sabias a la hora de hablar, Señor, para poder edificar a las personas que están escuchando, para poder edificar también incluso mi propia vida, Señor, te lo pido, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en el libro de Salmos, capítulo 107. Este salmo tiene un par de títulos. Bueno, en la mayoría de las Biblias dice Dios libra de la aflicción. Hay otras Biblias que tienen este salmo como un título, Alabanza a Dios por la liberación, ¿verdad? Ahora, el salmista observa aquí algunos ejemplos de la providencia de Dios a favor de los hombres en general, y especialmente en las tribulaciones o aflicciones que los seres humanos sufrimos. Vemos cómo Dios actúa de manera providencial en todo esto. Cuando hablamos providencial es que Él hace que todo sea para el bienestar de los seres humanos. Su mano está detrás de todo. Hay personas que achacan que las cosas que pasan, Dios no tiene nada que ver, y nosotros creemos que Dios está en todo lo que sucede en este mundo. El salmista especifica algunas de las calamidades comunes de la vida humana y muestra el socorro de Dios a los que sufren. Dios cómo nos auxilia en los momentos de sufrimiento cuando acudimos a Él en oración. Ese es un mensaje muy sencillo, pero creo que muy a propósito con respecto a la situación de nuestro país y del mundo entero con la situación de salud en todo el mundo. Bueno, vamos a empezar a leer ahí en el versículo 1, dice la Biblia: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. Esta es una exhortación que aplica para todo tiempo. Primero que nada, ¿qué hacer en los momentos difíciles? Siempre tiene que alabarlo. Siempre tiene que alabarlo a Dios. Y la razón que el salmista nos da es porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Oí de un pastor recientemente decir que el dolor y el sufrimiento pueden venir a nosotros por varias razones. Hay gente que se ha empecinado, por decirlo de alguna manera, en decir que eso es un castigo de Dios, que Dios nos está mandando. Bueno, ¿por qué no verlo? ¿Por qué no verlo desde la otra perspectiva? ¿Por qué no verlo como un favor, verdad? También que Dios nos puede estar haciendo. Pero bueno, vamos a ver unas perspectivas con respecto del dolor y el sufrimiento. Número 1, si el dolor y el sufrimiento llegan a usted por obedecer a Dios, entonces regocíjese. Porque sí, en algunas ocasiones, por obedecer a Dios, usted va a tener que pasar por dolor o sufrimiento o situaciones difíciles. Número 2, si el dolor y el sufrimiento llegan a usted como resultado de su pecado, entonces reconózcalo, arrepiéntase y agradézcale a Dios por su disciplina. Número 3, si el dolor llega de manera inexplicable, porque también sucede eso. La semana pasada estuvimos hablando cómo Job fue inundado, por decirlo así, de dolor y sufrimiento, y él era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y no había otro hombre como él. Entonces uno hubiera podido decir, este hombre es el que menos tiene que padecer, ¿verdad? Pero si el dolor y el sufrimiento llegan a usted de manera inexplicable, entonces ore y confíe en que Dios sabe lo que hace. Si Dios aflige es porque es justo, ¿sí? Si bendice es por su buena voluntad y misericordia. Ahora, yo muy personalmente creo que nosotros nos encontramos en una dinámica
de perfección. Es decir, Dios tiene un plan para nuestra vida por el cual nos dirige en cada momento, en cada segundo, en cada día de ese plan. Y ese plan tiene un propósito: perfeccionarnos. La Biblia dice en Filipenses 1:6, dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando Dios ha empezado algo en nuestra vida, Dios no va a dejar eso a medias. Dios nos va a perfeccionar. Y como alguien me dijo en una ocasión, no recuerdo exactamente el momento, pero él decía, Dios, Isaac, lo va a perfeccionar por las buenas o por las malas. Entonces, yo con base en ese comentario me he dispuesto a que he tratado de que Dios me perfeccione principalmente por las buenas, es decir, haciendo caso lo que Dios me vaya mostrando. Dios, para perfeccionarnos, usa los tiempos de abundancia. Es decir, si Dios cree que para perfeccionarlo a usted, lo que usted necesita es un tiempo de abundancia, lo va a hacer. Pero también Dios usa para perfeccionarnos los tiempos de escasez también. Dios usa los tiempos de prueba para perfeccionarnos. Es como el fuego, es como el martillo y el mazo y el cincel. Y ese fuego de la prueba nos va perfeccionando, nos va purificando. Dios usa las tentaciones para perfeccionarlos, aunque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero si Dios permite en su soberanía una tentación para mi vida, será para perfeccionarme. Incluso Dios tiene todo bajo su control. Ahora, nosotros estamos muy obsesionados con un concepto, y es el concepto de la felicidad. Si tuviéramos que ir a preguntarle a Dios, ¿qué es mejor? Si la felicidad o la tristeza. A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué nos dice la Biblia que es mejor? La gente en el mundo dice, el 100% dice, lo mejor es la felicidad. El ser humano necesita gozo y felicidad y alegría todo el día, todos los días, toda la semana. Bueno, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, ahí un poquito más adelante del texto que tenemos ahorita en el Salmo 107, Eclesiastés, el capítulo 7. Sí, acompáñeme ahí por favor. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés 7:2, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Se lo voy a poner así en palabras costarricenses, en palabras sencillas. Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. La casa del banquete es la fiesta. La casa de luto es el funeral. ¿En cuál lugar usted va a tener en cuál lugar usted va a ser más instruido? ¿En cuál lugar usted va a ser más edificado? ¿En cuál lugar usted va a tener una comprensión más grande de lo que es la vida? ¿En una fiesta o un funeral? Bueno, la Biblia dice que es la sabiduría de Dios. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Cuándo sacamos más enseñanzas? ¿Cuándo sacamos más provecho espiritual? Cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando podemos salir todos los días, cuando podemos visitar a nuestra familia. Bueno, yo creo con todo mi corazón que momentos como este son mucho mejores. Dice el versículo 3, si usted también se pregunta, ¿qué es mejor? ¿La risa o la tristeza? La Biblia nos responde, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Dios sabe que necesitamos días buenos y días malos. Sí, días de abundancia y días de escasez, días de salud y días de enfermedad. Y si tuviéramos que elegir alguno de los dos, deberíamos elegir con base en la Biblia, no con base en lo que nuestro corazón desea. Y claro que nunca nosotros vamos a pedir aflicciones, pero a través de las aflicciones Dios trabaja para perfeccionarnos, ¿sí? Dice aquí
la palabra de Dios también en el versículo 14, aquí mismo en Eclesiastés, dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo lo uno como lo otro. Es decir, Dios hizo el día del bien y el día de la adversidad. ¿Y en qué momento estamos ahorita? Bueno, en nuestro país y en el mundo entero nos encontramos en el día de la adversidad. Pero tanto lo bueno o el día del gozo como el día de la adversidad, Dios lo hizo para encaminar nuestros corazones hacia Él. Y yo soy testigo de que Dios está volviendo los corazones hacia Él. Se lo digo con todo el corazón, con conocimiento de causa, que esta situación ha traído corazones a los pies de Cristo. Vamos a volver al libro de Salmos, capítulo 107, y vamos a ver ahí diferentes escenarios de aflicción o de dificultad, ¿sí? Y ojalá que usted los pueda ir apuntando ahí en su Biblia. Si usted no tiene una molestia de rayar su Biblia, entonces hágalo, porque el primer escenario que se nos presenta en el versículo 2 es, del versículo 2 al 9, es de una persona que se ha perdido en el desierto. Nosotros hemos escuchado que hay personas que van a visitar el volcán Poás y comienzan a adentrarse en la montaña y después salen las noticias: se perdió un extranjero y así, asá, ¿verdad? Y yo me imagino que nadie se pierde deseando perderse. ¿Y qué podrá sentir una persona cuando se pierde? Eso, perderse en un bosque. Ahora imagínense perderse en un desierto donde no hay árboles, donde no hay nada, donde no hay ríos, donde no hay nada. Bueno, vamos a ver esto, personas que se han perdido en el desierto. Dice el versículo 2: díganlo los redimidos de Jehová. Digan que Dios es bueno. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras extranjeras. Esto también habla del exilio y de la dispersión. Dice: del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Qué hacer en una situación así? ¿Qué hacer si usted está perdido en la montaña? ¿Qué hacer si usted está pasando una situación, un momento realmente difícil, donde usted está en un lugar donde usted no tiene salida, donde está aquí por el desierto, en la soledad, sin hallar ciudad en donde vivir? Bueno, ahí nos muestran en el versículo 6 qué hicieron ellos. Dice el versículo 6: entonces clamaron a Jehová en su angustia. Por favor, si usted tiene alguna forma de señalar eso, márquelo: clamaron. Porque esta palabra se repite varias veces en este salmo. Márquelo: clamaron a Jehová. ¿Qué hacer en una situación difícil? Bueno, aquí tenemos la respuesta: clamar a Jehová en su angustia. Y dice que Dios respondió y los libró de sus aflicciones, dice el versículo 6 al final. Versículo 7 dice que los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Ellos no encontraban dirección. En ese entonces no habían brújulas, no habían GPS ni artefactos que nosotros tenemos en la actualidad. Pero se arrodillaron, clamaron a Dios. Y Dios les mostró el camino hacia una ciudad habitable, dice el versículo 7. Y el versículo 8, ahora quiero que marque otra palabra del versículo 6, antes de continuar. Libró o los libró. Porque cuando clamamos a Dios, Dios nos libra. Y luego viene una respuesta del ser humano a esa liberación de Dios. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová. Marque esa palabra también. Alaben. Estas son las 4 palabras claves de nuestro texto. Claman, libró y alaben. Ellos alaban las misericordias de Dios
y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Debe ser algo impresionante estar perdido en la montaña o estar perdido en un desierto y de repente encontrar un camino que conduce a un lugar habitado. Creemos que eso debe ser algo maravilloso, pero no fue casualidad. Dice la palabra, lo que estamos leyendo, que fue el resultado de que ellos clamaron a Dios. Ahora vamos a ver otra circunstancia, otra aflicción que puede tener un ser humano, y es el encarcelamiento. Entonces, antes del versículo 10, anote esta palabra, encarcelamiento. Vamos a ver otra situación donde se encontraban estos hombres y mujeres cautivos. Dice el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Esto no habla no habla de una cautividad mental o de una circunstancia emocional difícil, no habla de hierros literales y personas que literalmente están detrás de las rejas. Y dice la razón por la cual estaban ahí, versículo 11, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Es decir, que estas personas estaban pasando por esta circunstancia debido a su extravío, debido a su obediencia. Dice el versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia. Tenemos otra vez esta palabra, ¿verdad que sí? Otra vez márquela ahí en su Biblia, clamaron a Jehová en su angustia. Es decir, que ellos creyeron que estando detrás de las rejas había alguien que podía cambiar esa situación, cambiar su cautividad por libertad, cambiar su extravío por perdón, y que Dios les abriera las puertas de la prisión. Clamaron a Jehová en su angustia, y ¿qué dice el versículo? Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aquí vemos como Dios, imagínense qué alegría, así como una persona que está perdida en la montaña encuentra el camino, qué alegría para una persona que está en prisión, que a causa de su oración Dios le permita salir de la cárcel. Versículo 15, el resultado humano. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ojalá que usted tenga la oportunidad de estar anotando ahí en su casa, de estar tomando nota, porque le voy a decir algo, ¿sabe? Esto es un ciclo que se repite una y otra vez. Este salmo fue escrito hace más de 4000 años y en ese momento funcionó, y le aseguro que hoy, 2000 años después de Cristo, va a funcionar, y con cualquier circunstancia que la providencia de Dios nos presente. Por ejemplo, esta situación que estamos pasando ahorita en 2020, la situación de la epidemia o la pandemia del coronavirus. Entonces, anota estas cosas. La aflicción. En la primera porción que leímos, el versículo 2 al 9, la aflicción que se presenta ahí es el estar perdido. La aflicción en la siguiente porción del 10 al 16 es el estar encarcelado. La aflicción son situaciones que se presentan en la vida. Ya en este caso, en nuestro caso actual, en nuestro país, la aflicción que nos está llegando no es humana. Dios ha permitido esta situación y no se escapa de su control. Nosotros creemos eso, primero que nada, que Dios está en control de todo lo que sucede y que nada sucede. Hay gente que dice, qué malo Satanás, fue Satanás. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo permita.
La Biblia dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Satanás no tiene temor, Satanás no tiene autoridad, sobre nuestra vida. Es decir, cada vez que una persona nace, nace porque Dios lo decreta de esa manera. Y cada vez que una persona muere, es porque Dios lo decreta de esa manera. Satanás no puede quitar la vida a nadie. Entonces creemos que cuando una aflicción viene, es porque Dios ha permitido que eso suceda. Número 2, tenemos el clamor, que es la respuesta humana a la aflicción. Dios normalmente permite la aflicción con el fin de que nosotros podamos volver nuestro rostro a Él y clamar con todo nuestro corazón. Luego tiene que venir la alabanza o la liberación. Después de que nosotros clamamos, viene más bien la liberación de Dios. Es la respuesta a nuestro clamor. Y después de la liberación tiene que venir la alabanza. Yo tengo mucho temor de que si la gente se vuelva a Dios y la gente clame y la gente pida que esto pase y que de verdad pase, pero que el proceso no sea completo. Es decir, habían unos hombres, 10 leprosos, que ellos estaban afligidos en su físico. Está ahí todo el proceso, aflicción. Ellos fueron donde Jesús y clamaron que Jesús los sanara. Jesús los sanó. Pero solo uno regresó a darle gracias a Dios. Entonces el proceso no se completó, porque aunque ellos eran afligidos, clamaron, Dios los liberó de su enfermedad, no regresaron a dar gracias. Si usted está escuchando esto, déjeme decirle con mucho respeto que Dios lo que espera de usted es un proceso completo. No que usted sea de los 9 que se desaparecen cuando entonces la causa desaparece o cuando el coronavirus ya no está, sino de las personas que permanecen y que agradecen a Dios las circunstancias que los llevaron a Él. Vamos a ver ahí mismo en el Salmo 107, otra aflicción que se presentó y eran diversas enfermedades. Puede anotarlo ahí antes del versículo 17, diversas enfermedades. Y aquí es donde entra la situación que nosotros estamos pasando. Dice el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Versículo 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Es decir, eran personas que estaban tan enfermas que ellas no querían recibir sustento, rechazaban el alimento y su vida se debatía entre la vida y la muerte. Había solo un paso entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué hacer cuando atravesamos una circunstancia difícil? ¿Qué debemos hacer? Clamar a Dios. Pero clamaron a Jehová en su angustia, o por decirlo de alguna manera, clamaron a Jehová en su enfermedad. ¿Y qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y ¿qué? Y los sanó. Y los libró de su ruina. Entonces, ¿qué? Alaben la misericordia de Jehová. Repito, tiene que ir marcando estas palabras. Clamaron, libró y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, continúa diciendo el versículo 21, para con los hijos de los hombres. Versículo 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dios se complace en sanar. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él ama sanar, pero sobre todo Él ama salvar. Él no vino aquí como un médico, aunque sanó muchas personas. Él lo que desea es sanar, salvar las almas, más bien. El Nuevo Testamento se refiere a que Jesús anduvo por toda Galilea sanando diferentes tipos de enfermedades muy extrañas. Y el sistema de salud en ese entonces no era como el nuestro, ¿sabe? No existían los antibióticos, no existían las cirugías como las conocemos actualmente,
la gente tenía mucho menos probabilidades de sobrevivir a una enfermedad, aunque fuera más sencilla o más pequeña. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó toda clase de enfermedades y dolencias entre la gente. Curó las enfermedades corporales milagrosamente para mostrar que Él es y que seguirá siendo el médico todopoderoso del alma. A ver, quiero dejar bien claro este punto. Él nos sanó para dejar claro que Él era el médico por excelencia de nuestro cuerpo, aunque lo es, porque Él nos hizo. Pero era para que la gente pudiera entender que como Él tenía la autoridad y la capacidad de sanar el cuerpo, solo Él tenía la capacidad de sanar el alma. Y es algo muy notable que Jesús nunca rechazó a ninguna persona que le solicitara ser curada por Él, para demostrarnos, es decir, del 100% de las personas que llegaron a Él pidiendo sanidad, recibieron sanidad, para demostrarnos que Él nunca echa fuera a nadie que le pide también a Él curación espiritual. Entonces, si usted está padeciendo una enfermedad física, clame a Él. Pero hay un virus mucho peor que el coronavirus y se llama el pecado. Y la Biblia dice que ningún hombre camina sobre la tierra sin ser portador de este virus. Sí, nos preocupamos mucho por lavarnos las manos y todo eso, pero eso también hacían los fariseos. Dice que se preocupaban mucho por sus lavados de manos y todo, y hay que ser preventivo y hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo, sí. Pero ojalá publicáramos tanto en las redes también que así desea Dios, que esté limpio nuestro corazón, lavado con la sangre de Jesucristo, limpio de todo pecado una vez que nos hemos inclinado rogándole su perdón. Dios está más interesado en lo de adentro que en lo de afuera. Vamos a ver lo último que está aquí. Tenemos peligros en el mar. Otra, y creo que la última circunstancia que se presenta. Ya dice versículo 23, los que descienden al mar en naves, es decir, en barcos, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Tal vez usted y yo no hemos andado mucho en barco, pero si una persona ha tenido la oportunidad de ir a alta mar para conseguir peces, para vender, ellos han visto las obras de Dios, ellos han visto las tormentas, ellos han visto el poder de Dios, el estrépito de las aguas, el poder de Dios en el sonido del mar. Nosotros posiblemente no hemos visto mucho eso, pero ellos van al mar. Ahora, antes de continuar, quiero leer una frase que dijo Carlos Haddon Spurgeon. Él dijo: si el hambre nos pone de rodillas, el hambre entonces es mejor que un banquete. Si la sed nos lleva a la fuente, es mejor que los tragos de los goces del mundo. Si el sufrimiento lleva al llanto y al clamor, es mejor que la fuerza de los poderosos. Es decir, que si las situaciones difíciles se presentan en nuestra vida y esas nos hacen humillarnos delante de Dios, eso es mejor que atravesar buenos momentos. Eso es mejor. Dice el versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque versículo 25 dice, habló, ¿quién? Jehová. E hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Esto me recuerda cuando los discípulos iban por el mar de Galilea, y esto pasó en la barca de ellos. Dios habló, Jesús estaba dormido, pero Dios no. Y se levantó una tempestad. ¿Quién produce la tribulación, la aflicción? Bueno, Dios la produce. Pero cuando usted tiene un corazón que está muy cercano al de Dios, usted se da cuenta que la tribulación es una bendición.
porque nos conduce a los pies de Cristo. Eso es un favor que Dios nos hace. Es un favor que Dios no permita que nuestra vida sea un camino de rosas simplemente, sino que hayan tribulaciones y dificultades. Dice el versículo 26, suben a los cielos y descienden a los abismos. ¿Usted se imagina? Yo no me quiero ni imaginar en esa situación, en medio del mar, en un barco que está en medio de una tormenta, que viene una ola grande y se levanta, y se levanta y se levanta, y cuando el barco va cayendo, usted siente que el barco se va a quebrar. Dice que cuando esto pasa, sus almas se derriten con el mal. Es decir, ellos están tan aterrados, están tan petrificados, que sienten que el alma se les va a salir del cuerpo del susto. Y dice, versículo 27, tiemblan y titubean como ebrios. ¿Sabe? Busqué en internet algunas cosas, cómo afecta el miedo del cuerpo y encontré algunas cosas. Por ejemplo, cuando usted tiene mucho miedo, dice aquí que se incrementa el metabolismo celular. El corazón bombea sangre a mucha velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. Aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre, la actividad cerebral y la coagulación sanguínea. Se detiene el sistema inmunitario, al igual que toda función no esencial. Es decir, el cuerpo está concentrado en el miedo, en la circunstancia. Se dilatan las pupilas para facilitar la admisión de la luz, para estar enfocado en eso. Dice aquí, la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. El sistema límbico fija su atención en el objetivo amenazante y los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan parcialmente. Hay taquicardia, sudoración, temblores, retroalimentación del temor por la pérdida del control sobre la conducta. Hay falta de armonía en los riñones, y es una forma amable de decir que la persona fácilmente se puede orinar. Eso es tener miedo. Eso es estar en medio del mar. ¿Y qué hacer en una situación así, donde toda su ciencia es inútil? Dice el versículo 27, toda su ciencia, todo lo que han aprendido durante años, en ese momento no depende de ellos, depende del mar, depende del viento, depende del barco. ¿Qué hacer en una situación difícil? Ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Dice ahí, versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Hasta el momento no hemos dicho qué es clamar. Clamar, dice el diccionario, es dar voces fuertes y lastimosas pidiendo favor o ayuda. No es solamente orar. Nosotros normalmente oramos de una manera, digámoslo así, normal o civilizada. Dios, por favor, cuida a mi familia, ayúdame en este día, guárdame del peligro, guárdame del pecado, danos el pan nuestro, no nos dejes caer en tentación, etc. Pero clamar es otra cosa. Clamar es dar voces fuertes y lastimosas pidiendo favor o ayuda. Dios recibe noticias con más frecuencia de las personas afligidas que de las que se encuentran en bienestar y tranquilas y fuera de peligro. ¿Cuántos creen que se han incrementado las oraciones en estos días? ¿Cuánto cree que se habrá sobrecargado no sobrecargado, es una forma de decirlo? ¿Cuántas oraciones más están arribando al cielo en este momento? Yo me imagino, son millones de oraciones más en este momento por la situación. El hijo pródigo, por ejemplo, era un hombre muy altivo,
y él decidió que no regresaría nunca a su casa, a su padre, hasta que la necesidad, la situación de hambruna que se apoderó de la provincia, lo tocó muy de cerca y de alguna forma providencialmente lo empujó a reaccionar, a volver en sí, a decir: no, me levantaré e iré a mi padre, le pediré perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Agar era orgullosa en la casa de Abraham, pero cuando se encontró en el desierto, se convirtió en una mujer humilde y que clamaba. Jonás estaba durmiendo en el barco, pero despierto y orando en el interior de una ballena. Cuando él se sintió seguro, estaba durmiendo. Cuando sentía que su vida estaba a un paso de la muerte, estaba clamando. Manasés, el rey de Jerusalén, vivía como un libertino, pero cuando estaba encadenado en Babilonia, su corazón se volvió al Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 33, 11 y 12. Las enfermedades corporales forzaron a muchos, según los evangelios, a acudir a Cristo, en tanto que otros disfrutaban de salud, no lo reconocieron. ¿Quiénes son las personas que vemos acercándose a Cristo? Los necesitados, los enfermos. Y muchos de ellos no solo recibieron de Cristo salvación, sino lo más importante, no sanidad, perdón, lo más importante, la salvación. Como aquel hombre paralítico que fue llevado por 4, abrieron el techo y cuando Jesús lo tiene frente a él le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente quería escuchar que el paralítico anduviera. Y Jesús le dijo: para que usted vea que tengo poder para salvar y para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y anda. Pero no nos enfaticemos en la sanidad física tanto como en la sanidad del corazón. Si tuviéramos una enfermedad física y nos pudiéramos recuperar, de igual forma, tarde o temprano vamos a morir. Pero nunca podremos escapar de la muerte y del juicio que tendremos que enfrentar delante de Dios. Por esa razón tenemos que estar preparados más en el alma que en el cuerpo. Uno podría pensar que al Señor le produciría disgusto, malestar, escuchar estas oraciones que son impulsadas solo por el deseo de salir del peligro y no por el amor y la sinceridad del corazón. Si no hubiera habido la desgracia de la ceguera, la cojera, la parálisis, las fiebres, etcétera, en los días de Cristo, no hubiera habido tantos que acudieran a Él en multitud. Dios se acuerda de que somos polvo. Es decir, Dios no va a decir: bueno, usted viene ahorita porque sí, me está necesitando, porque está enfermo, váyase. La Biblia dice que Jesús nunca rechazó a nadie, aunque en ese momento su deseo fuera salir del peligro y no necesariamente encontrarse con Dios, pero terminaron encontrando una sanidad más profunda de lo que ellos esperaban hallar. Y Dios los recibió y los perdonó y los sanó también. Versículo 29 dice que después de que ellos clamaron, dice ahí: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Usted se imagina qué bendición estar perdido en la montaña y encontrar un camino hacia una ciudad habitada? ¿Usted se imagina qué bendición estar en una prisión y que un día le digan: lo vamos a dejar libre? ¿Usted se imagina qué bendición estar padeciendo una enfermedad y que de un pronto a otro los médicos no encuentren explicación científica para decir fue sano? Y eso sí, no significa que estamos diciendo que todas las personas nos vamos a sanar todas las veces, en toda ocasión. Yo personalmente creo que la fe es no creer que Dios pueda hacerlo, sino que lo hará y seguir creyendo aunque Dios decida no hacerlo. Yo no puedo decir que nunca me voy a enfermar. Esta semana que pasó, perdimos a una amiga que estimábamos mucho y yo estoy 100% seguro que esta dama amaba a Cristo con todo su corazón.
Ella estaba padeciendo una enfermedad y Dios decidió que ella estuviera con él. No fue que ella no creyó, es que Dios tenía un plan para ella. Pero también sabemos de muchas personas que han estado atravesando las enfermedades más difíciles y Dios ha querido también contestar con un sí. Dios no es más bueno cuando contesta sí que no. Simple y sencillamente tiene un plan para cada uno de nosotros. Le pongo un ejemplo. Jesús murió muy joven y Él le dijo a Dios que si era posible pasar a Él esa copa. Y Dios le dijo que eso no era posible, que Él tenía que morir por nuestros pecados. Dice el versículo 30, luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. ¿Qué se sentirá haber estado en un barco al borde de la muerte y llegar al puerto? Cuando estemos en el puerto, hermanos, busquemos un lugar donde alabar a Dios. Busquemos un lugar donde darle gloria, porque Él es el que nos saca de las situaciones más difíciles. No permita que el proceso quede incompleto. Dios permitió la aflicción con un propósito de que usted clame, de que yo clame. Dios va a mostrar su mano y su poder. Él nos va a llevar a un buen puerto. Pero cuando estemos ahí, ¿sabe qué me da temor? Que ya encuentren la vacuna del coronavirus y que vuelva nuestro falso sentido de seguridad. Y entonces ya van a haber menos oraciones llegando al cielo, porque ya la gente no siente que necesita a Dios. Alaben la misericordia de Jehová, dice el versículo 31, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo. ¿Sabe qué ha sucedido en estos días? Médicos que eran ateos volviéndose a Dios. Eso es maravilloso, que tal vez de otra forma no hubiera sucedido, porque hay personas que en los hospitales han estado dando fe de Jesucristo, han estado con las Biblias abiertas, han estado dando a la gente palabras de ánimo cuando ya ellos no sabían de dónde sacar ánimo. Entonces, cuando usted regrese al puerto seguro, no se olvide de quién lo hizo llegar ahí. ¿Cómo podemos ver? Cada dificultad en esta vida trae una forma de oportunidad de experimentar en carne propia la bondad de Dios. Como dice una frase que lo he escuchado por ahí, lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Esta porción, la última porción que ya vamos a leer para finalizar, habla de los cambios sorprendentes que con frecuencia Dios efectúa en la naturaleza y en los asuntos de los hombres. Los cambios positivos cuando los suyos obedecen y negativos cuando desobedecen. Dice el versículo 33, Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Aquí vemos cómo una situación de prosperidad puede cambiar a dificultad, a necesidad, por la maldad de los que la habitan. Dice el versículo 35, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Aquí vemos un gran cambio
Una persona que de un momento a otro era un príncipe, de un día a otro es un mendigo. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar a las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Es usted sabio? Entonces guarde estas cosas. Recuerde que Dios en su providencia permite muchas cosas que a nosotros nos parecen malas en nuestra óptica humana. De este lado de la eternidad parecen malas, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y ese propósito, si ese propósito es que estemos cerca de Él, que estemos humildes, que nos humillemos, si ese propósito es que clamemos, si ese propósito es que nos convirtamos, entonces es un gran propósito. ¿Es usted sabio? Guarde estas cosas y entienda que todo lo que nos pasa es parte de la misericordia, del favor no merecido de Dios, de la gracia de Dios para con nosotros. Si usted está ahí en la comodidad de su hogar, ¿qué hacer en los tiempos difíciles? Dice este mensaje. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en los tiempos cuando nos sentimos que no encontramos camino? ¿Qué hacer cuando nos sentimos que estamos presos? ¿Qué hacer cuando estamos enfermos? ¿Qué hacer cuando una circunstancia nos va a llevar a la muerte, estamos al borde de la muerte? Entonces tenemos que clamar a Jehová. Vamos a ver su mano libertadora. Y cuando usted vea su mano libertadora, alábelo. Pero mientras tanto, algo que podemos hacer es, si usted tiene la posibilidad ahí en su hogar, acérquese a los suyos, inclínense y vamos a clamar a Dios. Clámenle a Dios, oren a Dios. Las circunstancias que estuvimos leyendo, de ellas no se escapan las enfermedades, que es la situación por la cual estamos atravesando. Bueno, llenemos el cielo de nuestro clamor. De los que ya tienen a Cristo Jesús, si usted todavía no tiene a Cristo Jesús, el clamor que Él desea escuchar de usted es de una persona que es pobre en espíritu, que se declara en bancarrota espiritual y que usted le dice, no tengo cómo, por decirlo así, ni pagar el bus para llegar al cielo. Necesito, Dios, de ti. Estoy en desesperación para que usted venga, me extiende la mano y me levante del lugar donde me encuentro. Ese es el primer clamor que Dios desea de usted. Si ya usted es un hijo de Dios y ha permitido que su corazón se cargue con el libertinaje tal vez, o con pecados que tal vez nadie conoce, pero usted sí sabe que están esos pecados ahí en su corazón, clame a Dios también, reconcíliese con Dios. Y por la situación que todos estamos atravesando, todo el país, porque es de todos, también clame. Clame por los enfermeros, las enfermeras, por los doctores, por los neumólogos, por los microbiólogos, por los infectólogos, por todo el personal médico. Clame por los que ahorita están contagiados para que Dios les dé fortaleza. Clame por los que ya han perdido un ser querido para que Dios los conforte también. Clame por los que están en zonas de más riesgo, donde es una zona roja, donde la propagación es más grande. Clame por eso, clamemos por nuestra tierra, clamemos por nosotros mismos, para que entendamos que lo más importante no es lo de afuera, sino que Dios ve realmente el corazón. Y yo creo que cuando nosotros clamamos, lo vimos aquí 4 veces, Dios los libró. Dios los llevó a una ciudad habitada. Dios rompió las cadenas. Dios abrió las puertas de bronce. Dios los guió a un lugar donde había comida. Dios los llevó a un puerto seguro. Yo creo que Dios tiene el control de nuestro barco. No debemos de temer, pero sí debemos de clamar. Y cuando todo esto pase, llenemos los templos para darle gracias a Dios, para alabarlo,
en la congregación de los santos para exaltarlo. Usted que me está viendo, eso es lo que Dios desea. No que sea como los leprosos que fueron sanos y nunca más regresaron, sino como el hombre que recibió la sanidad y que no se olvidó de quién provenía la sanidad que él tenía, el aire que respiraba, el que le permitía a su corazón palpitar ahí dentro de su pecho. No se olvide, nunca se olvide de quién es que hace todo por usted. Ese es Jehová. Y como dice el versículo 1, alaben a Jehová porque Él es bueno. Padre Celestial, Señor Jesús, te necesitamos, Padre, te necesitamos. Perdona nuestros pecados. Señor, clamamos a ti, rogamos, pidiendo tu favor, Señor, necesitamos tu favor. Hay tantas personas que ahorita están pasando una situación muy difícil y claro, nos despierta el alma, nos despierta el espíritu, nos despierta la mente, ver la necesidad, cuando en realidad hace 4 meses la necesidad así estaba, solo que no estaba en el cuerpo, estaba en el alma. Es la misma necesidad, solo que ahora lo vemos muy cerca porque hay muchas personas siendo contagiadas, muchas personas que están muriendo alrededor del mundo. Pero Señor, nosotros sabemos que vamos a morir y que nuestra mayor necesidad no es sanidad física, aunque te pedimos por la sanidad física. Sabemos que nuestra mayor necesidad es espiritual. Señor, te rogamos, como te lo pedí en la mañana, que usted convenza con su Espíritu Santo de pecado. Lo que los hombres no podemos hacer ni en transmisiones de internet, ni en cultos, ni en ninguna parte, lo que los hombres no podemos hacer, que es convencer de pecado a los seres humanos, de justicia y de juicio, usted, Señor, puede impartir este conocimiento, esta iluminación por parte de su Espíritu Santo para que los hombres, Señor, las personas se den cuenta de cuánto necesitan de Jesucristo, de que por menos pecadores que ellos crean que sean, son pecadores. Y la paga del pecado es la muerte, así sea un pecado, sea 1.000.000. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en medio de esta situación difícil. Y la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Le damos gracias por lo que está pasando, aunque obviamente nos cuesta un poco entenderlo, pero no nos preocupa. Sabemos que usted es bueno todo el tiempo, que usted, si esta enfermedad, si esta situación nos lleva a estar de rodillas delante de usted, nos lleva a necesitarlo, nos lleva a clamar, eso es una bendición. Es parte de su misericordia, Señor. Te pido que podamos completar todo lo que vimos hoy. Es decir, no solo que usted permita una situación para llevarnos a usted, sino que podamos clamar. Te rogamos por tu liberación y que después podamos alabarlo a usted por todo lo que hace en medio de nosotros. Para no tener que estar, Señor, en una cama, para reconocer que usted es el que nos da todo, para estar agradecidos antes de que pasen las cosas, Señor, para tener un corazón agradecido todos los días. Te pedimos por esto, oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, es un gran gusto haber contado con la presencia de ustedes y deseamos que haya sido mucha bendición. Si ha sido de bendición, compártanos también ahí en los comentarios los versículos, no sé, algún versículo tal vez que Dios le habló específicamente, póngalo ahí, transcríbalo y diga: Dios me bendijo de esta y esta manera, y realmente será algo que agradeceremos mucho. Bueno, así finalizamos
este domingo, aunque es un domingo muy, muy diferente, no recuerdo otro domingo así en mi vida, estando en la casa de Dios y que, bueno, aquí solo vemos 3 personas, pero Dios tiene el control, lo decimos de corazón, pero aunque sea de esta manera, nosotros seguimos creyendo que el domingo es el día del Señor, que Él sea el primer lugar. Todos los días son los días del Señor. Ahora seguramente tendremos un poco más de tiempo ahí en nuestros hogares, con nuestras familias, para meditar en su palabra y para de verdad tener una comunión más real, más fuerte, más cercana con Él. Deseamos que Dios los bendiga grandemente, de todo corazón, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, que le temen y que los defienda y que los cuide de todo mal. Estaremos orando, oremos por otros, clamemos por nuestro país, por el mundo entero, y sabemos que Dios va a responder en su tiempo. Que Dios los bendiga.